Señores, volvemos aquí con Ruta Electoral, el más amplio, diverso, eficiente y veraz contenido de la televisión multimedia dominicana sobre las elecciones, el proceso electoral dominicano, el proceso de integración y participación de los partidos políticos, las coaliciones, las alianzas, los candidatos, sus programas, las orientaciones y tendencias populares, también políticas, y cómo el pueblo dominicano percibe este proceso que tiene que ver con un elemento fundamental del enriquecimiento y el mejoramiento progresivo de la democracia dominicana. Hoy tenemos en este segundo tramo del programa a dos invitados de excepción, dos personalidades públicas que han trabajado y tienen experiencia en el análisis sobre la política pública nacional y sobre la historia de los partidos políticos dominicanos y la historia de los procesos electorales en República Dominicana. Están con nosotros Daniel Pou y está también aquí David de la Hoz, dos profesionales de las ciencias políticas que nos van a ayudar a entender y a manejar las tendencias de este proceso que es tan impactante y que apenas está comenzando en el país. Buenas noches, señores. Buenas noches, caballero. Gracias por la invitación a este programa. Bien. Estamos a su disposición. Bien. Yo quiero compartir con Buenas ustedes, noches, Daniel, David. Señor Cabral. Buenas noches. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre el inicio de este proceso que la Junta proclamó a partir del día 2 de julio, que inició la apertura de la campaña electoral que lleva varias fases? Desde aquí, 2 de julio, hasta octubre, tenemos la campaña abierta. En octubre vendrá el proceso de selección de candidaturas y posteriormente vendrá el proceso de definición de esas candidaturas, la conformación de las boletas y también la política de alianza. Y luego, en febrero, las elecciones locales y ya en julio, las elecciones, o en marzo, las elecciones presidenciales. A ver, Daniel, ¿cuál es tu visión sobre el proceso? Gracias, doctor Cabral. Mira, este proceso electoral va a ser muy interesante. Digo que va a ser muy interesante porque en cierta medida lo que pasó, lo que aconteció en las pasadas elecciones va a tener una cierta incidencia. Sobre todo en el aspecto de que en las pasadas elecciones se desdibujó lo que parecía ser un conjunto de bloques que mucha gente auguraba que iba a ser como los bloques de la perpetuidad en la política. Resulta que con la división del PLD y la erosión que sufrieron otras organizaciones y el surgimiento con una nueva fuerza del Partido Revolucionario Moderno, que aunque procede del PRD, el PRM es una variación, una mutación del PRD con características, podríamos decir, bastante diferenciadas, sobre todo en lo que se refiere a las raíces sociales que lo componen. Entonces, ahora vamos a iniciar un recorrido, como bien señalas, para las elecciones de los gobiernos locales, o sea, elecciones municipales, y luego el último tramo hacia las elecciones congresuales y presidenciales. ¿Y tú crees que estas elecciones serán de rupturas? ¿Habrá ruptura? Por ejemplo, en la cuestión de la polarización, ¿habrán fuerzas emergentes determinantes, fuerzas nuevas? Mira, hasta ahora no hay señales de que podemos tener fuerza. Lo que sí puede haber es un desplazamiento dentro de las fuerzas existentes que conduzcan a que el proceso cambie la configuración que se prevé. Entiéndase, dos grandes partidos o tres grandes partidos podrían convertirse en dos grandes partidos. ¿La fuerza del pueblo no es una fuerza nueva o es una fuerza nueva? Bueno, la fuerza del pueblo es la continuación de Leonel Fernández. No, es la continuación de una manera de concebir y hacer política desde un sector importante del PLD.
Por lo tanto, no es una fuerza No nueva. es una fuerza nueva Bien. porque no plantea ninguna ruptura ni ninguna transformación. Al contrario, la fuerza del pueblo está clamando por retomar lo que han sido elementos de las gestiones anteriores del doctor Leonel Fernández. Entonces, quien pretende retornar al pasado no puede calificarse como una fuerza. Entonces el proceso está anquilosado. Ciertamente. Porque hay un elemento que es muy importante que años atrás usted y yo conversábamos en las tertulias que nos encontrábamos. República Dominicana tiene un modelo político que ha erosionado a tal punto la democracia que ya el mismo modelo político no tiene capacidad para reproducirse. Se ha castrado. Entonces, vemos sectores tratando de oxigenar un modelo político que ya no tiene posibilidades de continuar. ¿Sabes por qué? Porque el electorado cambió. Está cambiando. Sí, pero ha cambiado sustancialmente. Daniel, Ha pero cambiado. hay una cosa en la que sí parece que estamos todos de acuerdo, y es que en las últimas 5 o 6 elecciones nacionales se ha mantenido un proceso ininterrumpido, ¿verdad? En la selección de los incumbentes. O sea, no ha habido una fractura, una crisis política, una crisis militar, una crisis de violencia civil. ¿Es correcto? No ha habido un relevo tampoco. Tampoco un relevo. Ese es otro. O sea, ni una cosa ni la otra. Sí, o sea, ya crisis del sector militar y de ciertos nichos de poder, eso en República O sea, no hay Dominicana. temor a la fractura. No hay temor a la fractura, sobre todo porque la mayoría de las fuerzas que actúan son conservadoras y no quieren fractura. Bien. Bien. A ver, David, ¿cómo tú ves el proceso? ¿Cuáles son las características básicas que tú le ves a este proceso electoral que se inicia el 2 de julio y que culmina el año próximo con la elección de las nuevas autoridades? Sí, yo prefiero verlo en 3 tramos. El primer tramo, que es lo que está ocurriendo con la democracia interna en los partidos políticos. Un segundo tramo, que es de ingeniería política y es del proceso a seguir hasta febrero, en lo que toca de las municipales. Y el tercero, el comportamiento que tendrían los electores en este proceso, que unos dicen que no incidirá sobre lo de mayo, otros dicen que sí, y hay un sinnúmero de opiniones sobre eso. Entonces, en esos 3 tramos yo creo que estamos en el primero. Ahora está en juego el establecer si los partidos políticos dominicanos practican democracia interna. Es decir, si tenemos realmente partidos democráticos. Esa es una primera lectura. Una segunda lectura es que la Constitución de la República asigna a los partidos políticos un proyecto específico, unos objetivos programáticos específicos de cara a la constitucionalidad, a la institucionalidad y a la democracia. Entonces habría que preguntarse si los partidos políticos dominicanos están dando cumplimiento al mandato constitucional que le exige aplicar un programa hacia la democracia. David, ¿y tú piensas que los partidos políticos no están garantizando la democracia interna? Entonces, ¿qué papel juega la Junta? No he dicho que no lo estén haciendo. Yo lo que digo es que como observador, como politólogo del proceso, y en particular, y la opinión pública en general, tiene que estar atenta a ver cuán democráticos son nuestros partidos. ¿Cuál es la calidad de su democracia interna? Porque yo creo que un partido que carezca de democracia interna es un partido que desde la óptica de la optimización de la democracia queda descartado para que el electorado pueda votar por él. Porque nadie puede, en un sistema democrático en construcción como el dominicano, votar desde el punto de vista técnico por alguien que sea un antisistema o alguien que tenga una posición que lo que busca es sostener el caudillismo, sostener el clientelismo político y hasta el tigueraje político, porque también hay una serie de movimientos que se puede calificar de tigueraje político o de oportunismo.
o como me decía un amigo recientemente, de que lo que está viendo es traslado de eventuales candidatos realmente de un color a otro, no de un partido a otro, sino de un color a otro. ¿no? Conductas Entonces, empobrecedoras si eso es así, la pregunta política es si el partido político está cumpliendo con su rol. A mí me llamó poderosamente. ¿Y cuáles elementos tú verificas que pueden ser cuestionables en ese sentido? Mira, a mí me llamó poderosamente la atención dos tweets que he leído en el tema que estamos tratando. Uno fue de Tony Raful, que hizo unos comentarios un poco que había que leerlo entre líneas, o como leen los guardias, de atrás hacia adelante, para entenderlo, sobre el comportamiento que se está teniendo con su hija. Raful ejerció una crítica a la democracia interna de su partido, porque su hija no fue seleccionada. No está claro. El mensaje habría que descifrar su mensaje, pero fue un mensaje que no sé si tenía por objeto transmitir un mensaje o hacer una advertencia, es como yo lo veo. Ese es un tuit que me llamó la atención. El otro es de la hija de él, porque la hija son los mismos intereses, ratifica, no, pero estamos hablando en sentido técnico, ratifica que ella sería de nuevo candidata a la senaduría del Distrito Nacional. Eso ella lo afirma. Pero a la vez ella se queja o plantea una queja de que hay otra persona que se soltó una bola de que sería, por compromiso de acuerdo político, el candidato en el Distrito Nacional. El caso de Guillermo Moreno. Entonces ella dice, no sé si se refiere a Moreno. De él es que se ha hablado. Que no entiende cómo que esa persona se sueltan esas bolas, esos mensajes, y no lo desmiente. David, pero cuando ella dice que va a ser candidata por una selección, por una convención interna, por una convención abierta o por una encuesta. O sea, por eso es que te digo que estamos en la primera fase y lo que podemos hacer es observar el comportamiento democrático de los partidos políticos. Estamos en un momento en que se está trabajando hacia el interior de los partidos políticos y la meta sería establecer la calidad de la democracia que practican los partidos políticos. Esa es una lectura. Entonces, como siempre y como es el partido en el poder, todo gira en torno a esa situación. Entonces, ya tenemos la situación en Romana, en la ciudad de La Romana, en la provincia de La Romana. Pero tú coincides con Pou en el sentido de que está garantizada la madurez suficiente de la democracia dominicana, que no habrá una fractura, que no habrá un trauma político, que no será necesario los agripinos. Yo no escuché que Pou dijera eso. Creo que ninguno lo podemos decir, porque precisamente de lo que estamos hablando, y yo creo que coincidimos Pou y nosotros en eso, en que a los partidos políticos dominicanos le falta practicar democracia interna y que ahora van hacia una prueba en la que pueden quemarse en democracia interna. Ese es el desafío del partido político dominicano en este momento, demostrar que practica la democracia interna y que tiene mecanismos no solamente legales, sino legítimos de aplicación práctica de la democracia interna. Y la Junta Central Electoral no es el organismo llamado a verificar y a controlar, a supervisar el ejercicio de ese control interno en los partidos políticos que reciben fondos públicos, que son instituciones de derecho público. Daniel. Sí, ciertamente la Junta tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad y creo que esta vez, esta Junta no quiere sucumbir en términos de imagen, en términos del prestigio que tienen sus integrantes. Van a tener que tomar medidas heroicas. Oiga lo que estoy diciendo, medidas heroicas. ¿Pero tiene capacidad suficiente para tomar esas medidas? Claro que tiene todos los atributos. Por lo menos tiene la legitimidad constitucional, tiene ¿verdad? Todos los atributos constitucionales. Y la legitimidad también institucional y legal. Correcto. Ahora bien, lo que pasa está que ya están
están algunos pilotitos de esos rojos encendiéndose. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo quiere tener reserva de candidaturas, pero también quiere, oiga bien este detalle, que a muchos se le ha pasado por alto, también quiere negociar candidaturas para otras alianzas que implica el desplazamiento del derecho que tienen sus militantes para optar Los por militantes puestos. originarios, Los tradicionales, correcto. los que tienen derecho adquirido. Correcto, los que tienen un derecho, y aparte de eso, lo que son personas que son orgánicas en los partidos, porque el peligro de desplazar a las personas orgánicas en los partidos es que se le abre la puerta a los inversionistas. Aquellos individuos que se aparecen con alijos de billetes diciendo, aquí yo tengo 15 millones, aquí yo tengo 20 millones para financiar mi campaña y también para darle algo al candidato presidencial. Entonces, ese es... A propósito de eso, tenemos un problema muy serio ahora, Daniel y David, con el problema de varios incumbentes congresistas que tienen serios problemas legales y penales que son incumbentes. Que están pendientes. Incluso hay una legisladora que anda con un grillete, que está bajo una medida de coerción. Entonces, son casos inéditos y son varios casos de incumbentes diputados que tienen serios problemas en ese sentido. Pero hábleme entonces de las reservas. ¿Cuál va a ser el impacto de las reservas en este proceso? Antes de que lleguemos ahí, yo quisiera hacer un comentario sobre la Junta. Fíjate, adelante, pues. En este país tenemos un problema, y es que las instituciones todavía no caminan con sus propios pies, sino que el sistema de partidos, principalmente los partidos mayoritarios, tienen un poder efectivo, un poder que, como decía Juan Bosch, sustituye a la clase dominante y a la clase gobernante, que para él no existían aquí. Entonces hay mucho de eso. Entonces, ¿sabe lo que sucede? Que los integrantes de la Junta y de las altas cortes de este país se entienden atados a quienes los escogieron. Entonces, las lealtades. Sí, entonces se entiende que yo más que lealtades utilizaría anclaje. Sí, porque son inamovibles. Se entienden atados a ese pecado original mediante el cual fueron escogidos. Entonces, cuando se presenta una coyuntura... Eso lleva, perdón, a una castración también en el ejercicio congresional, ¿eh? Sí. Son muy serios. Ahí voy. Cuando se presenta una coyuntura en la que está en juego la Constitución, las leyes y la lealtad a quien le hizo el favor del cargo, hay una tendencia a inclinarse no por la Constitución, no por la ley, sino por quien le hizo el favor. En Francia se practica el llamado principio de ingratitud, y en Italia también y otros países, en donde una vez usted asume el puesto, es inmoral que quien haya participado en su escogencia pretenda influir sobre usted, o que usted mismo acepte genuflexamente las directrices de quien lo haya llevado al cargo público. Entonces, aquí hay un problema ético muy grande con relación a eso, porque la fidelidad no se da a la Constitución, no se da a las leyes, sino a quien te proveyó el puesto. Y creo que ahí está uno de los retos mayores de la democracia dominicana, porque si no superamos eso, no podemos decir que en el 24 el proceso democrático dominicano avanzará. Y por lo que he visto, yo tengo mis dudas de que la actual Junta sea capaz de actuar con la debida independencia. No tiene suficiente legalidad constitucional. No, legalidad sí. ¿Y legitimidad orgánica? Probablemente la tenga, pero es el accionar y la prepotencia con que se manejan los partidos políticos. Es decir, si usted hace una evaluación de cómo los partidos políticos se dirigen a la Junta, usted va a ver que estos se manejan como que ellos son dueños
del play, de la pelota, del Y gol. de los peloteros. Son amos de horca y cuchillo. Mira, Y las reservas, Mira, hablemos de las reservas. sí, hay- Y los efectos que tengan en los partidos políticos. hay una cosa que es importante que la Junta defina desde ya, porque, señores, este proceso electoral, oiga lo que le voy a decir, este proceso electoral no soporta ni un ápice de decisiones que puedan colocarse dentro de la ilegitimidad, porque sería indiscutiblemente una estocada mortal para la democracia en República Dominicana, para el propio sistema electoral y para el propio sistema de partidos. Pero acabamos de pasar una experiencia en el 20 Por eso, muy ahora traumática, que yo te muy voy a decir, traumática. un momentito, que yo le voy a decir a usted, el tema de las reservas y el tema de las proporcionalidades que se le pueden permitir para las alianzas en los partidos es un tema que debe quedar bien establecido desde ahora. Yo creo que el pleno de la Junta debe ser convocado de urgencia, porque ya estamos viendo que hay una serie de exégetas que están haciendo interpretaciones muy antojadizas de la libertad para las reservas, y de las libertades para las alianzas. Y eso puede ser sumamente nocivo, porque al final de cuentas, ¿tú sabes lo que puede terminar sucediendo? Que se deje en manos de los partidos la decisión de negociar entre el 50 y el 60% de las candidaturas. Bueno, sería un impacto muy nocivo Devastador. para los partidos políticos, porque entonces, ¿para qué los aspirantes de los partidos? Si al final la cúpula va a negociar y va a hacer las alianzas, desconociendo los intereses e incluso los programas y las propuestas de los candidatos. Bueno, ¿Dónde queda todo esto? Por ese sumidero se puede ir el 50% de los... Pero recuerden, señores, que hay una jurisdicción electoral. ¿eh? No, sí. Pero hay una jurisdicción administrativa, pero hay una jurisdicción electoral, que es un tribunal. Óyeme, de nada sirve si te pones a ver, según información, que aquí tampoco las estadísticas se manejan muy mal, pero según informaciones que tenemos nosotros, hay más de 900 expedientes impugnatorios en el Tribunal Electoral y también en la candidatos del pasado proceso que no se han resuelto todavía. Entonces, a ese pasivo del 20 se va a añadir los que van a venir en el actual proceso. Entonces, es demasiada la debilidad institucional con la que trabaja pero que en República tanto la Junta como el Tribunal Electoral. En República Dominicana acumular expedientes y dejarlo que envejezcan para el olvido. Pero ¿cómo vamos a superar entonces esta debilidad institucional tan persistente? Una Junta Central Electoral, un pleno, con una estructura, con unos recursos públicos que cada vez son mayores. Sí, lo que te quiero decir una financiación política de los partidos, una jurisdicción electoral que antes no la teníamos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para asegurar un proceso diáfano, un proceso enriquecedor, progresivo en República Dominicana? Voluntad política. ¿Acaso no hay? El presidente está haciendo intromisiones indebidas en la Junta. No es la voluntad política del presidente. Los partidos. Es la voluntad política de las élites. De las cúpulas partidarias. Entre otros. Yo pienso que hasta que el deber de ingratitud no prevalezca entre nosotros, vamos a tener ese problema. Porque es que tanto en el Tribunal Electoral como en la Junta Central Electoral se entiende que ellos son vasallos de los partidos políticos. Entonces, hasta que la sociedad civil sea en la calle o sea de manera institucional, no resuelva ese problema, vamos a seguir teniendo esa traba. Por ejemplo, ¿ustedes no creen entonces que la Junta Central podrá tener control sobre la financiación de los candidatos? No, perdón, antes de entrar ahí. Particularmente yo no creo que podrá tener. En el día de hoy hay un comunicado del CONEP en donde está exigiendo
que se explique la procedencia de los fondos que van a manejar ciertos candidatos y el perfil de cada candidato. Importante. Sale esa información hoy y los congresistas activos en este momento inmediatamente salieron a enfrentar al CONEP. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que el ordenamiento jurídico dominicano dice que hasta que no exista condena contra un ciudadano, no puede impedírsele el ejercicio de sus derechos de elegir y de ser elegido. Entonces, Un umbral muy pobre, ¿verdad? desde ese punto de vista, es claro que estas personas no saben lo que es ética, no saben lo que es moral, no saben lo que es principio, ni respeto por el electorado y la nación. Porque en todas partes del mundo, en todos los sistemas Por electorales, casos menores renuncian. desde que hay un cuestionamiento, sea de la vida privada o sea de la vida pública, sobre un candidato, se entiende que ya es una tacha moral que lo inhabilita. Es decir, cuando estamos hablando del derecho a elegir y a ser elegido, poco importa lo que diga el derecho positivo, lo que diga el ordenamiento jurídico, es que usted tiene una tacha moral. Es la reputación. Es su reputación, No, es pero el no país. Usted va a solamente ser, eso, sino no también puede parar ahí. intereses públicos, conflictos de interés. Por ejemplo, cinco incumbentes actuales del Congreso, uno de ellos con grillete, pretenden de nuevo aspirar. Porque no tiene condena reelegirse. definitiva. No hay ningún tipo de control. Señores, venimos en un ratito, estamos aquí con dos personalidades distinguidas, un diálogo maravilloso, tanto con David de la Hoz como con el distinguido Pou. Volvemos en breve, señores.